Apenas ha llegado Carla y Karen. No, voy a regresar al mapa de la, porque creo que no viene la geografía humana. Sí, ya lo vimos. Ahí. Les tardaron en conectarse. Ya pensaron que ya habíamos acabado. Bueno, vamos a continuar. Ahí con esa parte que les dije de la geografía humana. Ya vimos que la población crece cuando el índice de natalidad o la tasa de natalidad supera a la tasa de mortalidad. Y esto se da en lugares donde hay mayores satisfactores, donde hay mejores condiciones de vida. Crecimiento, distribución y migración. Ya vimos el crecimiento, distribución. Las ciudades actualmente, casi un poquito más del 50% de la gente vive en las grandes ciudades. Entonces, un poquito más del 50% de la gente vive en las grandes ciudades. De los últimos 200 años para acá, el crecimiento de la población en las ciudades se ha ido incrementando y ha ido disminuyendo la población que vive en el campo. Ahorita está más o menos equilibrada, pero cada vez se distribuye más en las ciudades, lo cual quiere decir que la población se está incrementando en las zonas urbanas y está disminuyendo en las zonas rurales. Migración, ¿qué es la migración? La migración se da cuando las personas dejan su lugar de residencia y lo cambian por otro en una zona geográfica distinta. No es nada más cambiarme de casa, ¿no? Que me voy de aquí de La Perla a La Reforma, ¿no? Me voy de Izcalli a San Agustín. Eso es un cambio de domicilio nada más. La migración implica un cambio de zona geográfica, donde, y es un cambio de residencia. Entonces, esa migración la hay de dos tipos, externa e interna. La externa que se da de un país a otro y la interna que se da dentro del mismo país. Y vamos a ver, bueno, interna, migración, ya dijimos, es cuando cambio de residencia, pero de una zona geográfica a otra. Eso es la migración. Puede ser
externa o puede ser interna. Externa de un país a otro. Interna dentro del mismo país. Hay un flujo migratorio. Tenemos el flujo migratorio, por ejemplo, de un país a otro, este flujo, lo vamos a poner así, este flujo se da normalmente de sur a norte, sur a norte y de este a oeste. Ese es el flujo migratorio. Por ejemplo, en el continente americano del sur, de todo lo que es abajo de México, o desde de México para abajo, se migra hacia el norte, hacia los Estados Unidos y Canadá. Y del oeste al este. Por ejemplo, de Asia o de África, África está en el sur y migran hacia Europa, que está en el norte, ¿no? O también la parte del oeste de Asia, que migran hacia el este, a la zona de Europa. Entonces, principalmente este es el flujo migratorio entre países, de sur a norte y de este a oeste. Y la migración dentro del mismo país, que es la migración interna, se da el flujo es del campo a la ciudad. Y normalmente también de sur a norte. Por ejemplo, en México, la gente de Chiapas se desplaza hacia el norte, ¿sí? O la gente del sur, de Oaxaca, de Guerrero, se desplaza hacia el norte, muchas veces llegando aquí, quedándose en la Ciudad de México, que es el centro sur, o desplazándose hacia la zona norte, hacia la frontera, Tijuana, las maquiladoras, ¿sí? Entonces, eso es el tipo de migración externa de un país a otro, interna dentro del mismo país, y el flujo migratorio de país a país normalmente se da de sur a norte y de este a oeste, y dentro de un mismo país normalmente es del campo a la ciudad. Geografía social, asentamientos humano, rural y urbano. Ya dijimos, el asentamiento urbano es aquel que se da donde tenemos mayor cantidad de servicios, hay mayores fuentes de empleo, hay acceso a vivienda, a servicios de todo tipo, de salud, educativos, ¿sí? Y en la zona rural, desventajas de las zonas urbanas, una gran cantidad de población, densidad de población grande. La densidad de población es la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad de población, cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la zona urbana hay una densidad de población grande, es decir, habemos muchos habitantes por cada kilómetro cuadrado. Hay contaminación, hay ruido, ¿sí? Hay estrés, la vida es muy acelerada. Y en la zona rural, a lo mejor se carecen de ciertos servicios, sería una de las ventajas, se carecen de ciertos servicios, o los servicios están muy alejados, de servicios educativos, de salud, pocas fuentes de empleo, pero la contaminación es menor y la vida es más tranquila, menos estrés, menos acelerada. Después, geografía cultural. La geografía cultural se refiere al estudio de los grupos humanos, pero desde sus costumbres, sus culturas, sus religiones, sus creencias. En México hay una gran diversidad de grupos étnicos y una gran diversidad cultural. Entonces, de hecho, las naciones se conforman precisamente por espacios geográficos que comparten cultura, religión, creencias, y así se forman las naciones, ¿no? Geografía económica. La geografía económica se encarga del estudio de las actividades económicas que llevamos a cabo los seres humanos. Esas actividades se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, extracción de materia prima. Actividades primarias, extracción de materia prima.
Secundarias, transformación de la materia prima en productos. Secundarias, transformación de la materia prima en productos. Terciarias, distribución de los productos, que ya es la transportación, tanto distribución de productos como también servicios y bienes. Por ejemplo, el servicio no es en sí un producto que transforme con una materia prima, pero entra dentro de las actividades terciarias, así como, o sea, servicios, distribución, transportación, esas son las actividades terciarias. Geografía política, se refiere a la formación de los estados, los estados se refiere al aparato gubernamental que lleva las riendas de un país, ¿no? Organización y sus divisiones. Entonces, los estados es eso, quien lleva las riendas gubernamentales de un país, y también tiene que ver esta geografía política con la formación de las fronteras, decidir dónde van las fronteras, que regularmente se hacen mediante peleas, ¿no? Si no guerras, por lo menos mediante batallas legales. Siempre, ¿dónde están las fronteras? Entre un estado y otro dentro de un país, y entre un país y otro dentro de un continente, son negociaciones o guerras para poder llegar a determinar esas fronteras, que bien pueden ser artificiales o naturales. Esta geografía política incluye toda esa parte política, acuerdos internacionales, acuerdos nacionales, leyes, constituciones. A eso se refiere la geografía política, que es parte de la geografía humana, que nada más nos pusieron ese esquema, pero no nos explicaron nada. Entonces, pues ya vamos a darle 5 minutos más para ver zonas de riesgo por ciclones en México. Ahí está, zonas de riesgo por ciclones en México. Obviamente, pues las zonas costeras son las zonas con mayor riesgo, ¿no? Estamos hablando de zonas como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California Sur, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Todos esos estados que están pegados a los océanos, al océano Atlántico por el lado del Golfo o al océano Pacífico, son zonas de alto riesgo por ciclones. Zonas de riesgo por sismicidad, ya las vimos. Por vulcanismo también, ya las vimos. Por baja temperatura. Por baja temperatura son las zonas elevadas regularmente, ¿no? Por ejemplo, en las zonas pegadas a la Malinche, las que están pegadas al Popo, en el Nevado de Toluca, en el Ajusco. Entonces, regularmente las de bajas temperaturas se relacionan con zonas elevadas. Por ejemplo, en el norte del país, en Chihuahua, en Sonora, hay temperaturas extremas, ¿no? Cuando en temporadas de calor las temperaturas pueden alcanzar hasta los 50 grados, pero en temporada de frío, en invierno, pueden alcanzar menos 20 grados centígrados, ¿no? Ya tenemos el deterioro ambiental, ya lo vimos, causas y consecuencias. Bueno, entonces con eso terminamos por ahorita. En la mañana continuamos en la tarde continuamos con geografía, igual que ayer que vimos biología en la mañana, en el espacio de aquí a la tarde, denle una revisada a lo que vimos, vean el documento, ustedes solitos en casa pueden avanzar también muy rápido, darle una leída, y nos vemos al ratito a las 6 de la tarde. Si no estoy yo en la clase, mi esposa les da química. Si estoy yo, terminamos geografía, y mañana continuamos con química, que ya la habíamos empezado también. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos al rato.